Voy a hablarle un poco sobre el modelo Solanum, el cual es una herramienta para la predicción de rendimientos del cultivo de papa. Lo que al final nos importa siempre es el rendimiento cuando trabajamos con cultivos. Y es muy importante saber qué factores determinan el rendimiento. Nosotros tendremos un rendimiento potencial cuando todas las condiciones sean óptimas para el cultivo. Y este rendimiento potencial solamente va a ser definido por los rasgos que presenta el cultivo. Su velocidad de crecimiento, si tuberiza antes o después, si se nece antes o después, cuál es la capacidad del follaje que logra expresar, etcétera, ¿no? Solamente depende de los rasgos propios del cultivo. Tenemos un rendimiento alcanzable cuando esas características propias del cultivo se ven afectadas por factores medioambientales, factores que nosotros no podemos controlar. Otros factores como el agua, los nutrientes, las malezas, plagas o enfermedades sí los podemos controlar, pero los factores medioambientales no podemos controlar. Y esa interacción entre el rasgo del cultivo y los factores medioambientales nos dan un rendimiento alcanzable. Y tenemos un rendimiento real, que es lo que se obtiene en campo. Cuando podemos controlar también el agua, nutrientes, pero muchas veces no es perfecto ese manejo que le realizamos en el campo, ¿no? Porque es muy complicado lograr eso. Y siempre se nos pasa algo, ¿no? Y es el rendimiento actual. Entonces, de un rendimiento máximo que podemos alcanzar, al final nos quedamos con un rendimiento real que obtenemos, ¿no? Y hay una brecha de rendimiento ahí. Entonces, un modelo nos permite conocer estos rendimientos y saber cuánto hemos perdido, entre comillas, o hemos dejado de producir por los factores medioambientales o el manejo del cultivo, entre comillas, no adecuado también. Y el modelo Solanum justamente nos permite determinar estos rendimientos. Pues bien, ¿qué es un modelo, no? Un modelo es una representación abstracta de un sistema físico complejo, ¿no? En este caso, el sistema que trabajamos nosotros es el sistema suelo-planta-atmósfera. En la literatura se documenta generalmente dos tipos de modelos, ¿no? Unos modelos basados en el uso de radiación y otros basados en el uso del agua. Y en el uso del agua quizás el más conocido y más usado sea el Aquacrop, el cual es un modelo en general para todos los cultivos, no solamente para papa. Asimismo, en la literatura se detalla que hay 32 modelos de cultivo para papa solamente. 32. Para maíz me parece que hay más, pero entre papa también está por ahí el número, ¿no? Y de los cuales vamos a profundizar un poco en el modelo Solano. Este modelo ha sido desarrollado por el Centro Internacional de la Papa y es un software de acceso libre, ¿no? Se encuentra en el repositorio del CIP, Centro Internacional de la Papa, CIP, y puede ser descargado por el quien quiera y lo puede usar, ¿no? Hay una versión también, este es un ejecutable, ¿no? Pero hay una versión en R también. Si alguno tiene algunos conocimientos de programación, puede descargarse también la versión de R y modificar, agregar, quitar cosas, ¿no? Para facilitar su uso. Este es un pequeño tutorial. El tutorial completo lo pueden encontrar en este link. Después le voy a compartir la presentación. Bueno, entonces,
¿cómo funciona el modelo Solanum? ¿O cómo está, cuál es el esquema conceptual del modelo Solanum, ¿no? Nosotros tenemos unas ecuaciones básicas, en este caso enumerada como 1, que nos da rendimiento total del cultivo. La biomasa total seca, biomasa. Esa biomasa depende del par, que es la radiación fotosintéticamente activa, del par interceptado por el cultivo. Asimismo, depende de la cobertura del follaje y del RUE. Este es un modelo basado en RUE, en uso eficiente de radiación. Entonces, esa biomasa del cultivo depende de las condiciones, acá, depende de las condiciones medioambientales, del par interceptado y de la capacidad del cultivo. ¿Cuán capaz es el cultivo de interceptar radiación mediante el follaje? Asimismo, ¿cuán capaz es el cultivo o qué capacidad tiene el cultivo para convertir en biomasa esa radiación interceptada? Y finalmente, la capacidad que tiene el cultivo expresado mediante el índice de cosecha, que tiene para traslocar esa biomasa creada hacia los tubérculos. Entonces, hay 3 capacidades o 3 eficiencias, le dicen. Eficiencia en la intercepción de radiación, eficiencia en la conversión de radiación a biomasa y eficiencia en la traslocación. En papa es más o menos el 80% de la biomasa es tubérculo, ¿no? Es un índice de cosecha bastante alto, ¿no? En comparación de otros cultivos como maíz, que es 20% nomás, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cultivo de papa es más eficiente. El rendimiento total era determinado por la ecuación 1 y el rendimiento final, el rendimiento del tubérculo, era determinado por la biomasa total y esa capacidad del cultivo para traslocar la biomasa hacia el tubérculo. Entonces, así funciona el modelo en su módulo, le dicen, módulo potencial. Cuando corremos esta rutina, vamos a tener ese rendimiento potencial que al inicio les presentaba. Dentro del modelo también hay rutinas en donde interactúan estas eficiencias con las condiciones medioambientales. Si se supera algunos umbrales de temperatura o radiación, esas eficiencias son afectadas. Entonces tenemos un rendimiento alcanzable. Pero también podemos, o en el modelo se incluye una rutina de balance hídrico de agua en el cual se calcula la transpiración. Primero se calcula la evapotranspiración, son ecuaciones teóricas y al final se calcula la transpiración. En base a este índice de transpiración, se crea un índice de estrés y si se supera ciertos umbrales que en el código se establece, se penaliza las capacidades nuevamente, la cobertura, el RUE y el índice de cosecha. Entonces, cuando se trabaja todo en conjunto, se tiene el rendimiento actual, lo que se obtiene en campo. Pero eso sí, en este caso el modelo no incorpora el efecto de las plagas, las malezas, las enfermedades, ¿no? Entonces, en ese caso, si nosotros queremos usar el modelo, tenemos que asumir que esas 3 factores han sido controladas totalmente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace en un modelo? Simplemente representar matemáticamente sus funciones de crecimiento. En el caso del cultivo de papa, tiene el crecimiento vegetativo que está expresado en verde. Ese crecimiento vegetativo es modelado por una función beta en el modelo Solanum. Y el crecimiento reproductivo, la línea amarilla, media marrón, es modelada por la función Gompers. Entonces, estas son funciones importantes para el modelo. Son funciones de crecimiento. Asimismo, en el CIP se ha desarrollado o se ha elaborado un protocolo, ¿no? Si nosotros queremos, en principio, usar el modelo Solanum, tenemos que tener datos de biomasa, datos temporales de biomasa y datos temporales de
cobertura. ¿Para qué? Para calibrar el modelo, para obtener ese rendimiento potencial al inicio. Una vez que nosotros tenemos ese rendimiento potencial para un cultivo de papa, podemos jugar con los escenarios, aumentar la temperatura, disminuir la temperatura, poner menos agua o más agua, etcétera, ¿no? Pero es importante primero determinar el rendimiento potencial. Eso se puede hacer con un experimento al inicio y luego ya que se determine ese rendimiento potencial para un cultivo, ya tenemos, entre comillas, ya podemos modelar ese cultivo, ¿no? Bajo diferentes condiciones. Entonces, en este protocolo se detalla cómo se deben realizar los experimentos, qué variables se deben medir, en qué momentos se debe medir. Y bueno, aparte de eso, también en el CIP se ha desarrollado un software para estimar la cobertura del follaje. Y justamente en el protocolo se explica, ¿no?, cómo se debe tomar la cobertura, medir la cobertura del cultivo. Entonces, como les comentaba, los datos que se necesitan son datos secuenciales o datos temporales de biomasa, y por lo general, cuando se hace un experimento, se suele dividir la parcela en subparcelas, y a lo largo del tiempo se va cosechando de manera secuencial. Se divide en tiempos equidistantes, de acuerdo al periodo vegetativo del cultivo, y se va cosechando, ¿no?, según toca cada cosecha, o cada muestra, ¿no?, porque la cosecha es la final solamente. Entonces, con eso se obtienen los datos de biomasa, rendimiento de materia de tubérculo fresco, rendimiento de tubérculo seco y la materia seca total. Y también se necesita datos temporales de cobertura. Por lo general se toman de manera semanal, desde el inicio de emergencia, ¿no? Ni bien ocurre el inicio de emergencia, se deben tomar hacer estas evaluaciones de cobertura de follaje. Y las evaluaciones de biomasa se deben realizar iniciado la tuberización. Entonces, en el protocolo se explica, ¿no?, que se debe tomar fotografías a 80 centímetros del dosel, y luego con el software que ha sido desarrollado se determina la cobertura. Lo que hace este software es básicamente discriminar, ¿no?, los píxeles verdes del resto de la imagen, y te lo expresa en porcentaje, que es lo que nos interesa para calibrar el modelo. Entonces, ¿qué necesitamos para correr el modelo? Necesitamos datos meteorológicos, radiación y temperaturas máximas y mínimas. También fotoperiodo, pero eso es algo teórico, ¿no? Fotoperiodo se puede calcular fácilmente. No necesita ser medido, es calculado. Necesitamos determinar los parámetros del cultivo, lo que al inicio les decía, ¿no?, los rasgos del cultivo. Estos de acá definen el cultivo, y para diferentes variedades van a tener diferentes parámetros. Los experimentos se hacen para obtener esto justamente. Y necesitamos algunos parámetros relacionados a la fenología y al suelo, ¿no? En el caso de los relacionados a la fenología tienen que ver con la temperatura y el fotoperiodo. Estos pueden ser sacados de la literatura, de acuerdo a la variedad que ustedes tienen, pero también en la base de datos del propio modelo ya hay un conjunto de parámetros para diferentes genotipos, y también estos parámetros relacionados a la fenología. Y si queremos usar el módulo de restricción hídrica para obtener el rendimiento actual, necesitamos justamente características del suelo. La profundidad del suelo en la que se hace el balance hídrico, el contenido inicial del suelo, la humedad en capacidad de campo, el punto de marchitas permanente, ¿no? Estos parámetros físicos del suelo quizás también se puedan determinar conociendo la textura del suelo, ¿no? Hay papers y pueden ser tomados también de ahí. Pero lo que sí tienen que ser determinados son estos parámetros. Entonces, ¿cómo se determinan ellos?
pues con los datos de biomasa y cobertura. Primero, el RUE. ¿Qué es el RUE? Simplemente es la pendiente de esta regresión lineal. ¿De qué variable con cuál? Del par interceptado, radiación fotosintéticamente activa interceptado y acumulado, con la biomasa. La regresión nos da una pendiente y esa pendiente es el RUE. Otro parámetro es la concentración de materia seca, que simplemente es el peso seco de tubérculo sobre el peso fresco de tubérculo. Y hay tres parámetros relacionados al crecimiento vegetativo, que era definido por la función beta. Un primer parámetro es el máximo valor que alcanza la cobertura del follaje, el tiempo termal cuando ocurre ese máximo valor, y el tiempo termal cuando ocurre el punto de inflexión o la tasa máxima de crecimiento. Ahora, ¿qué es el tiempo termal? El tiempo termal es, lo suelen llamar también grados días. Según la literatura se define como la temperatura promedio menos una temperatura crítica del cultivo. En el caso del cultivo de papa, solemos usar el valor de 0. Entonces simplemente sería la temperatura del promedio del cultivo, del aire, perdón. Y es como una escala temporal. En vez de usar días después de la siembra, es mejor usar tiempo termal. Y los últimos tres parámetros relacionados al crecimiento reproductivo. Tenemos el valor máximo del índice de cosecha, que es el peso de tubérculo sobre el total. Matemáticamente es la asíntota de la función Gompers. El tiempo termal cuando ocurre este punto de inflexión o tasa máxima de crecimiento. Matemáticamente hablando es el máximo valor de la primera derivada. Y el tiempo termal cuando ocurre la pendiente inicial. Entonces, esos son los parámetros que tenemos que determinar. Obviamente, el RUE, tanto el RUE como la concentración de materia seca son fáciles de determinar, ¿no? Es una regresión lineal y una división. Pero estos parámetros son un poco más complicados de determinar y se calculan o se estiman mediante regresión no lineal, ¿no? También tenemos un script en R para poder determinar esto fácilmente. Simplemente pones tus datos y corres el script, ¿no? Antes se hacía en SAS, ¿no? Y a veces teníamos dificultades porque se necesita tener licencia y todo eso, pero ya con R se hizo un script, ¿no? Para facilitarnos esta tarea, que es un poco tediosa en un inicio. Bueno, una vez determinados estos parámetros del cultivo, ya podemos correr el modelo. Podemos correr el modelo para esta variedad. Si queremos correr, o mejor dicho, para la variedad en que fue determinado estos parámetros, ¿no? Queremos correr el modelo para otra variedad, tenemos que o hacer el experimento nuevamente y determinar esos parámetros, o revisar en la base de datos del modelo Solanum si ya han determinado esos parámetros para la variedad que ustedes estén interesados, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho con el modelo Solanum? Uno de los estudios es el de Carly, en Field Crop Research, en el cual se ve el efecto sobre el rendimiento, el uso eficiente del agua y la calidad de la papa, bajo diferentes regímenes de riego. En este caso, el uso eficiente del agua lo determinaron mediante la transpiración, rendimiento o biomasa total sobre cantidad de agua transpirada por el cultivo, ¿no? Y esta transpiración fue determinada con el modelo Solanum, ¿no? O sea, no solamente te sirve para determinar rendimiento, sino también la transpiración, ¿no? Pero en este caso se trabajó con la versión en R, ¿no? Porque en R tú tienes más, entre comillas, facilidad, porque puedes acceder a muchas de las salidas, ¿no? En la versión ejecutable que está en el repositorio del zip, quizás es un poco limitado, ¿no? Y si ustedes tienen un poco de conocimiento de R, pueden sacarle mayor provecho, ¿no? Porque pueden tener acceso a todas las variables y exportar todo lo que puede, lo que tiene el modelo Solanum, ¿no?
Otro estudio fue realizado por Condori para ver el efecto de las heladas, ¿no?, en los Andes. En este caso, estas figuras representan el porcentaje de pérdida afectada, el porcentaje de pérdida de tubérculo afectado por las heladas, cuando ocurren en azul a los 30 días después de la siembra, a los 60 días después de la siembra, a los 90 y a los 120 días. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si mi helada ocurre a los 120 días después de la siembra, vemos esta línea morada, y fue de 7 grados, por decir, una helada de 7 grados, voy a tener una pérdida de aproximadamente 10%, ¿no?, del cultivo. Si fue a los 120 días, pero si fue a los 30 días después de la siembra, casi al inicio nomás, voy a perder totalmente el cultivo, ¿no?, el 100%. En este cultivo Jaunjiri. En otro cultivo Luki, si mi helada fue a los 120 días y la helada fue de 7, voy a perder casi 18 o 17% del rendimiento, ¿no? Entonces vemos que cómo se comportan cada genotipo, cuál es la resistencia de cada genotipo, ¿no? Es un poco también, nos ayuda a ver esas cosas el modelo Solano. De acuerdo a qué es lo que buscas, qué pregunta quieres responder, podemos adaptarlo, ¿no? Y al final, bueno, estos son simulaciones, ¿no? Pero lo que se obtuvo en el experimento fue esto, ¿no? No hubo poca pérdida con una helada de menos 2.5 grados a los 94 días después de la siembra, ¿no? Después también se ha hecho un estudio para ver el efecto de las temperaturas sobre el rendimiento de tubérculo. En este caso se determinaron los parámetros y luego entre comillas, jugaron, ¿no?, con escenarios de temperatura. Menos 3 grados, más 0 grados, más 3 grados, más 6 grados, más 9 grados de la temperatura actual, ¿no? Entonces vemos que este cultivo, o esta variedad, Jaunjiri me parece que es, incluso cuando la temperatura es menor, ¿no?, expresa su mayor rendimiento, a diferencia de otro cultivo, me parece que es híbrido, que expresa su mayor rendimiento en las condiciones actuales, ¿no? Si la temperatura baja o sube, su rendimiento disminuye, ¿no? Mientras que a Jaunjiri, si la temperatura baja, es mejor incluso, pero si la temperatura sube, no. Entonces nos ayuda, ¿no?, a tener ideas, ¿no?, de cuál es el comportamiento del cultivo. El cultivo podemos seleccionar o no para cierta localidad, o cuáles son los más resistentes, etcétera. Y también tenemos otro estudio. Este es un estudio de ensamble, modelos. Se usaron 10 modelos de cultivo de papa en este estudio, y de manera análoga, ¿no?, se vio el efecto sobre el rendimiento del tubérculo, variando las concentraciones de CO2. Bueno, en el paper también varían las temperaturas y la precipitación, ¿no? Acá solamente les muestro las concentraciones de CO2 y en las localidades, ¿no? Este paper fue publicado en Global Change Biology, y es una revista con un alto factor de impacto, me parece que tiene 6.8, pero acá no solamente estuvo el Solanum, ¿no?, estuvo 10 modelos más. Entonces, por eso también el peso de la revista. También tenemos otros estudios, ¿no?, en el cual ya es un poco de mejorar el modelo. Por lo general, esos datos se toman de cobertura, los que se necesitan para parametrizar el modelo, son tomados con cámaras fotográficas, ¿no? Y nos dicen cómo ha sido el comportamiento o el crecimiento vegetativo, cómo ha sido la cobertura del follaje a lo largo del tiempo. Pero otras herramientas también son los drones, ¿no?, y los datos de reflectancia, que nos permiten observar cómo ha sido el comportamiento de la cobertura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, se hizo esas dos
dos parametrizaciones, digamos, una de manera convencional y otra usando datos de reflectancia. Y al final se obtuvieron mejores resultados usando los datos de reflectancia, ¿no? Es decir, estos datos, el sensoramiento remoto, capta mejor la señal de la cobertura del follaje, y cuando es incorporado en el modelo, te da una mejor estimación del rendimiento. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos posibilidad de hacer un experimento y por lo tanto no podemos determinar esos parámetros del cultivo y no podemos usar el modelo Solano? ¿Qué pasa en ese caso? Entonces, en el modelo también se ha desarrollado una herramienta que se llama calculador de parámetros, el cual te permite determinar esos parámetros, pero teniendo ciertos conocimientos sobre el cultivo, ¿no? O cierta información fenológica sobre el cultivo. Al final lo que se quiere es reconstruir la curva beta, la curva de la cobertura, y la curva Gomper, la curva del rendimiento. Eso es o de partición. Lo que se quiere reconstruir es eso mediante esta herramienta que está incorporada en el modelo. Entonces, una manera es haciéndonos preguntas, ¿no? Bueno, estos son un poco para saber sobre el cultivo, qué variedades se siembran en la localidad, o ustedes quieren sembrar, cómo es el tipo de suelo, etcétera, ¿no? Pero lo que nos permite determinar esos parámetros son estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo ocurre la emergencia de las plantas? ¿Cuándo ocurre el inicio de tuberización o la floración, que también está muy relacionado? ¿Cuándo expresa su máximo follaje? ¿Cuándo empieza a cenecer aproximadamente, ¿no? Entonces, estas fechas aproximadas nos dan una idea, ¿no? de estas curvas, ¿no? Por ejemplo, acá, cuando empieza a iniciar la tuberización, nos da una idea de este valor B que mencionábamos anteriormente, ¿no? Entonces, por ahí hay algunas rutinas que se han incorporado en el código que te permiten calcular esos parámetros mediante ese conocimiento experto, ¿no? En comillas, experto sobre el cultivo. Y esta es la herramienta, ¿no? Parameter Calculator en el modelo Solano. Hacemos una simulación, digamos, una simulación de prueba. Tenemos que tener los datos, luego ingresamos el conocimiento experto acá. Día de la emergencia, aproximadamente, si tu cultivo es frondoso, ¿no? Tiene bastante follaje, tú lo puedes poner acá 1, ¿no? Que es decir, llega a su máximo 100% de cobertura, o si tú sabes que el cultivo no desarrolla mucho follaje, le puedes poner un valor más o menos considerando, ¿no? Por eso se llama conocimiento experto. Acá hay algunos valores que podemos incorporar, ¿no? Conociendo nuestro cultivo, y luego le damos a calcular parámetros, ¿no? Y al final tenemos estos resultados, ¿no? Los parámetros, el TU, el B, el T y el TM que vimos anteriormente, ¿no? E incluso si es que nosotros tenemos una idea de cuánto es el rendimiento que suele obtenerse de ese cultivo, acá con estas barritas de scroll podemos ir jugando, ¿no? Los parámetros, y acá se va modificando el rendimiento, ¿no? Entonces, no, mi rendimiento suele tener 30 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces yo voy jugando acá los parámetros y en cuál llego al 30 toneladas por hectárea. Entonces al final yo tengo un conjunto de parámetros que han sido determinados sin experimentos de campo, pero que tienen cierta validez. ¿Por qué? Porque justamente se ha hecho un estudio para hacer esa herramienta, ¿no? Para hacer esta herramienta se ha hecho un estudio por este investigador, en el cual usaron el modelo Solano y nos muestra la parametrización, los parámetros obtenidos mediante el muestreo secuencial, la forma que les expliqué al inicio, y usando el Parameter Estimator, mediante ese conocimiento experto, ¿no? Y vemos que la correlación entre los parámetros obtenidos de manera convencional y usando el estimador de parámetros es bastante alta.
entonces nos da un soporte, ¿no? Para poder usar esa herramienta, ¿no? Y bueno, y usando y desarrollando ese Parameter Estimator, vieron brechas de rendimiento, ¿no? En este caso tenemos que en verde sería el rendimiento potencial en diferentes localidades de África, ¿no? En verde tendríamos el rendimiento potencial, en amarillo tendríamos el rendimiento que alcanzan los investigadores y en rojo el rendimiento que alcanzan los agricultores. Y vemos que la diferencia es enorme, ¿no? Bueno, y acá es un poco de lo mismo, no solo que en Boxplot y esas brechas de diferencia, esas brechas de diferencia en el rendimiento. Bueno, usando esa misma herramienta del Parameter Calculator, hace un tiempo como a modo de caso de estudio, se usaron datos de pronóstico, datos de pronóstico de cambio climático, descargada de esta página web, y los parámetros fueron determinados mediante esas preguntas anteriores para diferentes cultivos. Superchola, Fripapa, Yanachungo, Pucachunga. Esto fue con Ica de Ecuador, me parece. Entonces hicimos un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de modelación en el cual veíamos, ¿no? Este es el histórico, los rendimientos que se obtienen para cada variedad, y esto es lo que se podría obtener, ¿no? O cómo podría variar de acuerdo a algunos escenarios de cambio climático, y para el 2050, para el 2100. Entonces, en este caso vemos que esta variedad, Pucachunga, es bastante estable, ¿no? A lo largo del año, tiene poca variabilidad, es bastante estable, pero ya debido al cambio climático se incrementa la variabilidad de esa genotipo, variedad. Entonces, es un poco inestable, ¿no? Algunos años puedo tener más rendimiento, otros años menos rendimiento, y quizás sea conveniente sembrar otro cultivo, ¿no? Para estar más seguro que varíe menos, ¿no? Son ejercicios solamente, ¿no? Pero te pueden servir para tomar ciertas decisiones que al final pueden ser cruciales en algún caso, ¿no? Y bueno, y nuevas perspectivas, ¿no? Esto es un poco de cómo se mide el estrés, ¿no? O cómo se penaliza el rendimiento por falta de agua en el modelo. En el modelo era mediante el balance hídrico, y por lo general, para determinar nosotros el contenido de agua en el suelo, usamos tensiómetros o algunos sensores, o también tomamos muestras de suelo, ¿no? Para saber cuánto agua hay en el suelo y para corroborar lo que tenemos en el modelo con lo que realmente medimos en campo, y cómo penaliza esto al rendimiento. Entonces nosotros preguntamos al suelo para ver si una planta está estresada o no, pero también podemos preguntar a la misma planta, ¿no? Una de las herramientas muy utilizadas es la termografía infrarroja, y ella te permite determinar con cierto grado de precisión si una planta está estresada o no. Tiene que ver con las temperaturas. Si una planta presenta mayor temperatura, cierra sus estomas, entonces se estresa. Entonces los investigadores han desarrollado un índice, ¿no? Que se llama índice de estrés hídrico del cultivo, o CWSI, que va de 0 a 1. Si este índice se acerca a 1, quiere decir que la planta está muy estresada, y está cercano a 0, quiere decir que la planta está sin estrés, ¿no? Entonces, esta es otra forma de medir el estrés hídrico, a diferencia de esto, de que nos dice cuán estresada está un cultivo. Pero es otro enfoque, ¿no? Más o menos usando este enfoque yo he realizado la tesis, justamente usando el modelo Solano, y he incorporado
como una variable nueva dentro del modelo la temperatura del cultivo. Bueno, en mi tesis se realizaron un experimento con dos tipos de riego, ¿no? Gravedad, goteo y gravedad, y se incorporó, ¿no? Mediante rutinas, ¿no? Yo lo trabajé en R, ¿no? En la versión de ejecutable eh, no está aún, ¿no? Entonces yo tuve mejores resultados, ¿no? Se mejoró esa predicción, ¿no? Si yo tenía con el enfoque del balance hídrico una estimación un poco alta, ¿no? Del rendimiento real, en los casos bueno, estos son tratamientos de la tesis, pero quiere decir que hacia abajo son más estrés, ¿no? T1 es control, T2 es un riego adecuado, T3 es estrés, T4 es estrés, ¿no? Y igual el otro, solamente que en goteo y gravedad. Entonces en estrés no me reflejaba, ¿no? Entonces incorporando esa variable del Crow Water Stress Index o CWSI al modelo, logré mejorar la predicción. Entonces este es un enfoque que quizás David, ¿no? David también y en el centro estamos trabajando un poco para lograr incorporar por completo en el modelo Solano y en la versión ejecutable, porque al preguntarle directamente a la planta cómo, si está estresada o no, tú captas mejor esa respuesta. Bueno, y esto es un poco de lo mismo, ¿no? Mediante el módulo de restricción hídrica se tenía sobreestimaciones en algunos rendimientos, en algunos tratamientos, y con el módulo que fue incorporado para la tesis se mejoró, ¿no? Y un poco de las perspectivas, ¿no? Que a David siempre le gusta un poco. Como sabemos que esta herramienta puede captar mejor la señal del estrés de la planta, se busca tener sensores que midan en continuo esa variable y correr en tiempo real los modelos para tener tanto mapas de tu campo que te indique en qué partes del cultivo están estresadas, ¿no? Y mediante el modelo al mismo tiempo saber qué cultivos están perdiendo rendimiento. Entonces tú ya puedes tomar acción más específica sobre cada cultivo dentro de todo tu campo, ¿no? Es un poco de las perspectivas que se tienen a futuro. Bueno, muchas gracias.